La paz del Señor esté siempre con todos ustedes, queridos hermanos y hermanas. La liturgia de este día, martes 13 de mayo del 2025, nos ofrece este pasaje del Evangelio Juan capítulo 10, versículo 22 al versículo 30. En este Evangelio, Jesús estaba estaba participando en la fiesta de la dedicación del templo, que es una fiesta que duraba 8 días. Esta fiesta se llama también, sobre todo en hebreo, Hanukkah. Es una fiesta para conmemorar la rededicación del templo, porque el templo había sido profanado por el imperio Seleucida, el imperio que empezó a reinar luego de la muerte de Alejandro Magno, un imperio que empezó con Nicator, un general del ejército de Alejandro Magno. Este imperio es un imperio que abarcaba desde los territorios desde Grecia hasta la India, hasta Persia también. Era un imperio muy grande y lastimosamente los griegos imponían su cultura a los otros pueblos e imponían sus instituciones a los otros pueblos, y también lo que les molestó también a los judíos, y lo que les molestó más es la parte de los Juegos Olímpicos, estos juegos que nacieron en Grecia. En aquel tiempo, los griegos realizaban estos Juegos Olímpicos desnudo. Ellos hicieron las carreras, y eso les chocaba mucho a los judíos, y los judíos lastimosamente tenían que padecer por mucho tiempo estas barbaries, estas cosas indignas, estas cosas que molestan al pueblo judío, que es totalmente contrarias a las costumbres judías. Y Jesús entonces estaba paseando por el templo, celebrando también la fiesta de la dedicación, que es la fiesta de la rededicación del templo, porque los macabeos son ellos que han hecho la revuelta contra el imperio Seleucida, contra los griegos. Los macabeos, el libro de los macabeos que está en la Biblia católica, los macabeos que aportaron mucho en la fe judía, y sobre todo con la liberación de Jerusalén y también la liberación del templo de Jerusalén, que es una parte de la identidad del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel no es pueblo de Israel sin su templo, sin su Dios, sin su tierra. Su tierra estaba ocupada. Los griegos imponían a sus falsos dioses griegos y profanaron el templo, hacían cualquier cosa, dedicaban cosas, cultos a los falsos dioses de Grecia.
los macabeos han hecho la revuelta y han recuperado el territorio de Jerusalén, sobre todo, y luego todo Israel. Y los macabeos, ellos que nos hablan también nos hablan del purgatorio, de la oración por los difuntos, nos hablan de eso, nos hablan de otras cosas también, otras realidades también que seguimos haciendo, como los macabeos, y estamos llamados a dar mucha importancia a los lugares de culto, a los lugares sagrados, a los templos, porque son lugares de oración y que tenemos que rendir el culto solamente al Dios Todopoderoso, al Dios uno y trino, la Santísima Trinidad. Y también eso nos hace recordar lo que pasó en los años 1790 por allí, 1789, 90, en Francia, la catedral Nuestra Señora de París entonces fue profanada por no es la revolución, pero por algunas personas mal pensadas que introdujeron el culto a la diosa de la imaginación, de la filosofía. Estas cosas han pasado y entonces se tenía luego de rededicar la catedral, bendecir la catedral luego y dedicarlo por algunas oraciones y unos ritos, unos rituales, porque eso suele pasar también más cerca de nosotros, en Argentina, en Chile, y también en el Paraguay. Entonces en algunos lugares se profanan o se han profanado a algunos templos, y se tenía que hacer una oración para pedirle perdón a Dios, porque Jesús en la cruz ha dicho, ha rezado, ha hablado. La oración es un diálogo, ha hablado con Dios Padre diciéndole: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así estamos llamados también al perdón, porque hay muchas personas que te hacen daño es porque no saben lo que hacen. Y en esta fiesta de la dedicación, Jesús, pasando por el pórtico de Salomón, los judíos empezaron una discusión, un falso debate con él, y le preguntaron: ¿hasta cuándo nos tendrá en suspenso? Si eres el Mesías, que lo digas claramente. Y Jesús les contestó: ya se lo dije varias veces que Él es el Mesías, y sus obras, las obras que Él realizaba, testimoniaban de que Él es el Hijo de Dios, el enviado de Dios, el Mesías. Las obras son los milagros que Jesús realizaba para atestiguar que Él es el Mesías, que ha venido para restablecer al pueblo de Israel, para morir también por nosotros, por toda la humanidad, y ser el Cordero sin mancha, ofrecido para la salvación del mundo en el altar de la cruz. Eso es la Pascua del Señor, que celebramos en cada Eucaristía. El memorial siempre vigente de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él mismo nos lo había dicho: hagan esto en memoria mía. Lucas capítulo 19, versículo 20.
Y los judíos necesitaban pruebas, así como podemos ver en muchas partes del Evangelio, buscaban pruebas, le molestaban a Jesús, danos un signo, danos un signo. Entonces le hinchaban, le molestaban, le perseguían, no estaban para escuchar, pero para buscar una manera de molestarle a Jesús. Y Jesús les dijo además que mis ovejas escuchan mi voz. Implícitamente Jesús les dijo a ellos que ustedes no son mis ovejas, porque a pesar de tantos milagros no han escuchado mi voz. Mis ovejas escuchan mi voz. Y nosotros, como ovejas de Cristo, estamos llamados a escuchar la voz de Cristo, la voz del Mesías, a ser otro Cristo. Escuchar su voz también es un caminar, es un proceso para poder ser otro Cristo, para poder entregarnos por la causa del reino de los cielos. Muchas veces, como aquellos judíos, negamos las maravillas de Dios en nuestra vida. No le agradecemos a Dios por la vida, por el amanecer, no estamos contentos, queremos todo, pero hay que saber una cosa: nunca el ser humano va a estar satisfecho en la tierra. Conozca eso, y eso te va a dar paz, porque la vida eterna no es esta vida en la tierra, todavía no es. Por eso nunca vas a estar en paz en este mundo, y Jesús lo había dicho. Si eso ha pasado con el leño verde, entonces ¿qué nos está esperando a nosotros que somos leños secos? Por eso hay que saber que tenemos limitaciones y también nunca vamos a tener la felicidad plena en este mundo. Hay que aceptar eso. Eso es la humildad. Es un testimonio, es una manifestación de la humildad. Saber que no podemos tener el control de todo, que no podemos hacer todo. No somos Dios, no somos hijos de Dios, y Dios quiere darnos la salvación. Hay una persona que me ha preguntado que por qué con toda la belleza del Vaticano, todo el oro del Vaticano, ¿por qué no se vende este oro para acabar con el hambre en el mundo? Le dije a la persona: no sabes lo que estás diciendo. Primero, aunque el oro del Vaticano fue robado, no es pecado de la iglesia, es pecado de las personas que lo han robado. Y los cristianos no son santos. Algunos de nosotros siempre vamos a hacer, entonces algunos van a cometer actos malos. Han robado el oro de las Américas para enriquecer la iglesia. Eso hemos visto, enriquecer la iglesia, porque la iglesia no ha vendido este oro, lo ha puesto como belleza para embellecer el lugar, el templo de Dios. Eso es una buena cosa. Pero, ¿y el otro oro que ha permitido a los países de Europa de progresar? Este oro, porque no nos devuelven este oro que ellos han invertido en sus países para desarrollar sus países? Este oro es más que el oro que está en el Vaticano, porque ellos han robado el oro
han llevado el oro de las Américas a Europa, a sus países de origen, y como nadie es perfecto, entonces la persona que ha robado un barco, no sé, 14 toneladas de oro, entonces ofrece una pequeña parte a la iglesia, y la iglesia vive de las ofrendas. Entonces este oro se coloca en el Vaticano. No es el pecado de la iglesia. Este oro, todas las cosas le pertenecen a Dios. Todas las cosas le pertenecen a Dios. Es nuestro actuar que dice que si estamos pecando o no. Pero todas las cosas en la naturaleza, todos nosotros también, nos pertenecemos a Dios. El oro, la riqueza, la belleza del Vaticano con el mármol, con el oro, fue robado. Eso es la mente humana que tiene sus límites. Pero las personas que han robado este oro han ofertado una pequeña cantidad a Dios para embellecer el lugar de Dios. Vas a decir que la iglesia ha aceptado tal cosa. No es la iglesia. Hay que identificar la iglesia como obra de Dios, y nosotros, seres humanos que estamos adentro de la iglesia, en búsqueda, que tenemos que estar en búsqueda continua de perfección, de santidad. Y eso pasa porque la iglesia desde el tiempo de Jesús vivía de lo que recibía. Por ejemplo, Jesús comió en la casa de Zaqueo. ¿Comió la comida corrupta? No, todo pertenece a Dios. Es nuestra manera de pensar. Porque muchas veces vemos lo negativo, pero Dios ha creado todo. El demonio nomás que se ha apoderado de la creación de Dios. Jesús ha comido en la casa de Zaqueo, en la mesa misma. Ha compartido el banquete en la mesa de Zaqueo, para convertirle a Zaqueo, no para ser como Zaqueo. Y él no ha comido comida corrupta. También como en la primera lectura de ayer, en el sueño, Pedro ha visto animales que los judíos tenían por prohibidos de comer, pero Dios ha dicho que todas las cosas son de Dios, todas las cosas son creación de Dios, y el ser humano no puede declarar que algunas cosas son impuras y otras no. Y le dije a la persona además que, a pesar de vender todo el oro del Vaticano, que es poquísima cosa frente a la riqueza del mundo, frente a la riqueza de los magnates, que es poca cosa, a pesar de vender este oro, no se va a acabar con el hambre en el mundo, con la pobreza en el mundo. ¿Por qué? Porque vas a vender este oro, esta obra de arte de 500 años, a una persona que lo va a comprar por 10 millones de dólares, y esta misma persona van a venderlo por 50 millones de dólares. Vas a ser cómplice de una corrupción. No sabes cómo se maneja la economía mundial. No, al contrario, vas a crear más desigualdad en el mundo. No puedes vender las obras de arte, porque el ser humano recibió esta inteligencia de Dios, este talento de Dios para hacer obra de arte. No puedes venderlos, no puedes,
no puedes venderlos para acabar. Eso es el materialismo. Estamos viviendo para comer, para producir, para tal cosa. Las obras de arte no son útiles, así dicen muchos autores grandes del mundo. La música no es útil, y la psicología nos dice que es útil. La música, vamos a acabar con la música porque es una obra de arte que no sirve para nada. No, vamos a acabar con las pinturas, las obras, los cuadros, las obras de Miguel Ángel. Vamos a vender la Capilla Sixtina tal vez por 10.000 millones de dólares, 10 o 20.000 millones de dólares, y luego esta persona van a venderlo por 200.000 millones de dólares. Vas a ser contribuyente de una corrupción. No entiendes cómo es el mundo. No se puede vender primero las obras de arte del Vaticano, porque el lugar de Dios tiene que ser un lugar bellísimo. Tiene que ser un lugar bellísimo. Y el pueblo de Israel tenía este celoso, y nosotros tenemos que tener este celoso. ¿Cómo tu habitación puede ser más linda que tu templo? No puede ser. No podemos rezar en un lugar sucio. Tenemos que rezar en un lugar donde nos sentimos a gusto. Y ya que estamos viendo la iglesia, la Basílica de San Pedro, que es muy linda, y la Casa Blanca y muchos otros palacios del mundo, y los palacios del mundo no tienen buenas cosas, porque no vendemos estas cosas también eso no va a acabar con la avaricia del ser humano. Como dice Jesús en el Evangelio, en una parte, los pobres siempre los tendrán con ustedes, porque la corrupción está en la mente humana, que se abre más al demonio. Segundo, le dije que los edificios, las cosas del Vaticano no pertenecen a la iglesia, pertenecen al Estado italiano por el contrato de 1929. No se puede tocar nada. No es de la iglesia, es del Estado, es del Estado italiano. Mira cómo hay mucha ignorancia en el mundo, y tenemos que enseñarles a las personas que no saben. Primero, el lugar de Dios tiene que ser lindo. Primero, no fue el pecado de la iglesia. La iglesia ha recibido las cosas ciertamente que se habían sido robadas en América, el oro de América. Sí, eso está mal, pero no es la iglesia que hizo eso, son algunas personas. Y le dije a esta persona que son tus propios antepasados también que hicieron eso. Entonces tienes una culpa, entonces tienes que ver una manera para restituir, una manera, entonces vivir la voluntad de Dios, predicar el Evangelio, abrir la mente de los europeos que son contra la inmigración, mientras que están aprovechando de los otros pueblos para poner los otros pueblos, muchos pueblos, sobre todo de África, para poner plata en banco, en el banco en Francia hay que pagar un 10%. Es una pura corrupción. La esclavitud sigue, el aprovechamiento de los pequeños sigue todavía. Hay que tener los ojos abiertos para entender cómo está funcionando este mundo corrupto. No se puede decir, eso hay que hacer. No es así, vas a entrar en más problemas.
vas a ponerle a la humanidad en más problemas. Yo había pensado, y eso que lo ha mencionado el Papa León XIV, el Papa León XIV, había dicho que él va a tocar el tema de la inteligencia artificial, y él lo tocó ayer. Él lo tocó. Él va a tocar otros temas también. La justicia social. Porque un pequeño porcentaje del mundo, porque 10 familias del mundo tiene 90% de la riqueza del mundo, y los demás. Vas a decir que ellos han trabajado, no, pero han aprovechado de los demás. Como alguien que nunca ha trabajado y los demás que trabajan sin dormir, y esta persona puede aprovecharse de tal cantidad de personas sin poder darles, el tercer mes, el 13º mes, no puede darles un salario digno, una cantina, etc. ¿Cómo vamos a estar de acuerdo con estas cosas? Es un mundo corrupto. Es un mundo donde el príncipe del mundo, que Jesús ha mencionado en una parte del Evangelio, el príncipe de este mundo es el demonio, es Satanás. Vas a pensar que vas a hacer un bien, vas a entrar en más problemas. Por eso hay que tener personas que piensan bien, hay que tener buenos filósofos, no fanáticos, no personas que usan el pensamiento para sus propios intereses. Hay que tener personas que saben pensar, que piensan bien, para no... Y cada gobierno, cada gobernante tiene que tener algunos buenos consejos, consejeros. Y los consejeros que están para adular no son para nada. Están buscando sus propios intereses, la adulación. Un buen consejero de un presidente, de un senador, de cualquier gobernante, si te adula, no es tu consejero. Tampoco no tiene que faltarte al respeto. Tiene que decir la verdad: mira, tal cosa, si lo hacemos, eso va a llegar a tal punto, mejor hacer tal cosa, mejor decir claramente tal cosa, para evitar. Hay que conocer al ser humano. El ser humano es muy complejo. Como dice Sócrates, hay que conocerse a sí mismo. ¿Y cómo vas a pretender conocer a los demás? Conocerse a sí mismo, para tener el dominio de sí mismo, para evitar el pecado, para mejorar lo que puedes mejorar. En vez de criticar, en vez de ser criticón, hay personas así, están para quejarse. No, eso es del demonio. Dios cada día nos permite ver sus obras, el sol, los seres humanos. Son lindas cosas, las flores, son lindas cosas para embellecer nuestra mente, nuestros ojos, al ver lindas cosas creadas por Dios. Pero Satanás te estira hacia las cosas negativas. Sí, hay que procurar para devolver lo que había sido robado por los antepasados de los europeos. Ellos tienen que tener esta conciencia.
en vez de criticar a la iglesia, porque la iglesia parece que es como un basurero, se puede tirar la basura así, y nosotros los católicos tenemos que decir la verdad, hay que explicar la verdad a los ignorantes. Hay muchos ignorantes porque la gente no lee los libros. Hay que leer libros, hay que leer autores. A veces aceptas una parte y lo que no está bien lo rechazas. No hay que hacerlo, no hay que aplicarlo. Hay que leer muchos libros, sobre todo libros buenos. Hay personas que no entienden porque cada uno de nosotros somos ignorantes en algún ámbito, porque no sabemos todo, pero tenemos que también aclarar lo que podemos aclarar, sobre todo de la iglesia, defender la iglesia, explicando el porqué, explicando algunas cosas. La iglesia es obra de Cristo, es obra de Dios, es santa porque es obra de Dios. Algunos seres humanos se portan mal, ellos van a responder en el último día al juez eterno, que les van a castigar. Lastimosamente, cosas malas pasan. Y con Jesús, que tenía a los 12 discípulos, sus colaboradores más cercanos, y había salido el Judas Iscariote que le vendió. Y ahora, ¿cuántos Judas Iscariote tenemos? ¿Cuántas personas que no tienen fe que tenemos? ¿Cuántas personas que tienen que madurar su fe? ¿Cuántas personas entonces que no creen si no puedan ver como Tomás? Pero la vida ya es un testimonio que Dios te ama. Las bellas cosas es un testimonio que Dios te ama. El universo y lo que todos identificamos en todas partes del mundo, hay el bien y hay el mal. Y sabemos que el bien no puede ser el mal y el mal no puede ser el bien. Eso ya está inscrito en nuestro ser para saber que el mal está mal, el bien está bien. Maltratar a una persona está mal. No cuidar a sus hijos está mal en todas partes del mundo. No prestar atención a las necesidades de un bebé o de un adulto mayor está mal en todas partes del mundo. Ayudar al prójimo en todas partes del mundo es un bien, porque eso ya está en el ser humano. Dios ha puesto eso en el ser humano para que no vivamos como cualquier animal. Somos un animal pensante y creyente. Podemos pensar y podemos creer. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro Mesías y Salvador. Y en cada momento tenemos que reconocer en Él nuestro Mesías y Salvador, nuestro Redentor. Que Dios nos bendiga a todos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.